Saludo pueblo de Dios, la paz del Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Le habla su hermano Luis Felipe Jerez. Me congrego en la iglesia Jesucristo es el camino, bajo la comunión del pastor Carlos Villanueva. Amén. En este día venimos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Muy bien, quédate hasta el final y por favor suscríbete, deja tu comentario al final para que nos diga qué tal te pareció el video y déjanos un like, realmente nos va a servir de ayuda. Bien, empezamos con el tema. Vamos a orar para leer la palabra y para que el Señor deposite palabra de sabiduría en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar vivos este día. Gracias, Padre, por escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que sea tú depositando esas palabras que nosotros necesitemos entender, esa palabra que necesitamos, Padre, que tú nos afirmes sobre qué son los dones del Espíritu Santo. Mira tu palabra, Señor, las cosas del mundo pasarán, pero tu palabra será eterna. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ya he leído la palabra, ya haber orado para leer la palabra. Vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Muy bien, podemos ver que son 9 dones en total, pero aparte de los dones, ¿qué son los dones? Como ya leímos la palabra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos dice que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Cuando vemos uno de estos dones manifestarse, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está operando ahí, porque son manifestaciones del Espíritu de Dios. Si nos vamos al libro de Hechos, podemos, especialmente en el libro 2, podemos ver cómo el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Cuando estos estaban ahí, empezaron a hablar en lengua. Eso daba a ser que era una manifestación del Espíritu Santo. Amén. Otras cosas fue cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Esto me daba a entender de que el Espíritu Santo era aquella sombra que estaba con Pedro, era aquel que sanaba, hacía una manifestación a través de eso. Entonces, esto nos da claro de que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, son 9 dones. ¿Qué son esos dones? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo son? Bueno, estos dones se clasifican en 3 partes o 3 clasificaciones. La primera son los dones de poder. Esos son los dones de sanidad, los dones de fe y los dones de hacer milagro. Otra clasificación se llama los dones que hablan. Por ejemplo, el don de lengua, el don de profecía y el don de interpretación de lengua. Pero hay otra clasificación que se llama los dones que revelan. Ahí se encuentra lo que son discernimiento de espíritu, se encuentra lo que es palabra de sabiduría y palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Aquí están los 9 dones del Espíritu Santo. Muy bien, pero ¿qué función hace cada don? Mira, el don de profecía es cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de ti, dando una profecía a alguien o a un pueblo en específico, como lo hacía el profeta Jeremías, que era un profeta lleno del Espíritu de Dios. Este hombre
profetizaba a una ciudad entera, profetizaba a naciones. Otro que podemos ver, otra manifestación, es el don de fe. Muy bien dice la palabra que la fe mueve montaña. Así que si tú eres alguien lleno del poder de Dios, tú puedes crear esta manifestación. Tú puedes hacer que el Espíritu Santo se manifieste a través de la fe. A través de la fe, una persona puede ser sana. Por ejemplo, Jesucristo, cuando predicaba y luego sanaba a la persona, él le decía: por tu fe eres sano, por tu fe eres salvo. Entonces esto me da cuenta de que la fe realmente es una de las manifestaciones. Otra cosa es el discernimiento espiritual. Jesucristo podía discernir los pensamientos de los fariseos y de los escribas. Cuando Jesucristo discernía sus pensamientos, él les respondía conforme a palabras, conforme a parábolas. Entonces ellos, al ver cosas tan impactantes, se retrataban, porque también el discernimiento de espíritu te enseña a identificar los espíritus de parte de la tiniebla. Por ejemplo, Pablo en una ocasión llegó a estar en una ciudad. De repente empezó a ver una joven que decía: eso es un siervo de Dios. Pero cuando Pablo se volteó, él miró a la mujer y reprendió el espíritu de adivinación que había en él. Esto hace que el discernimiento de espíritu se active. El discernimiento de espíritu te va a decir qué espíritu maligno está operando, o si te da una profecía de parte de Dios o de parte de la tiniebla, tú saber identificar cierta profecía. Amén. Otro es el don de sanidad. El don de sanidad lo podemos ver mucho en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo sanaba a las personas. Amén. Otro don que podemos ver es el don de palabra de sabiduría. En muchas ocasiones, cuando Jesús descendía del monte, todas las personas se juntaban allí para esperarle a escuchar palabras, porque eran sabias, eran palabras que le gustaba al pueblo para oírla. Por eso todos le esperaban. Otro era palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Por ejemplo, el don de palabra de ciencia, Jesús, cuando vio a la mujer samaritana en el pozo del agua, él le dijo que ella tenía cinco amantes y ninguno era de ella. Asimismo, es el don de conocimiento. Él te revela cosas ocultas. La palabra también dice en el libro de Jeremías: llama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, esto es el don de conocimiento, cuando Dios te muestra algo bien oculto, ya sea el pecado de una persona o cualquier cosa que el Señor te quiera revelar que esté oculto. Entonces, otro es el don de milagro. Podemos ver en el libro de Josué que le dijo al sol que se ponga de un lado y el sol se puso de aquel lado. Podemos ver que el don de milagro son alteraciones sobrenaturales, son alteraciones que lo natural tiene que divariarse. Por ejemplo, es el caso de enfermedades que la ciencia no puede curar. Por ejemplo, una persona que esté inválido no puede caminar. La ciencia no ha desarrollado esa técnica aún, pero con el don de milagro puede hacer que un paralítico se pare y caminar definitivamente. Hay otros dones como el don de lengua, que este don es el que hace que tú hables en distintas lenguas. Existe lengua humana y lengua angelical. Ya hablé de eso en un video. También está lo que es la interpretación de lengua. La interpretación de lenguas, cuando tú puedes interpretar lenguas distintas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, en una ocasión en el libro de Lucas capítulo 6, podemos ver que Él descendía del monte cuando escogió a los 12 discípulos, y había muchas personas reunidas para escucharle. Entonces decía en la Biblia que venían de gente de la costa de Tiro y de Sidón, de Jerusalén, de toda Judea y de muchas otras partes. Entonces me imagino esas personas de todas esas partes hablándole a Cristo en su idioma, porque no solamente venían de un solo sitio, venían de varios sitios, o sea, traían diferentes lenguas.
Entonces cuando esas personas le hablaban a Jesús en su idioma, el Señor Jesús interpretaba esa lengua, y así hay varios dones. Y con esto quiero determinarte que los dones realmente son manifestaciones del Espíritu Santo. Una persona sí puede navegar en los 9 dones de Corintio, pero hay otros dones que son como el don de servicio, don de intercesión, don de oración, también el don de prédica, el don de enseñanza, el don de liberación, entre otros dones. Pero normalmente se cuentan los 9 dones de Corintio, que son 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Espero que este video te haya gustado. Deja tu comentario y danos un like, suscríbete. Te habla tu hermano Luis Felipe, y Dios te bendiga abundantemente en el nombre de Jesús.